Hola, mi nombre es Juan Esteban Ortiz Fernández, soy del programa de Ingeniería de Sistemas. Eh, este es el curso de diseño de bases de datos con código 2020-16899. Presento mi número de mi cédula. A continuación les voy a presentar el primer ejercicio, el paso uno. Como les mencionaba, mi nombre es Juan Esteban Ortiz Fernández. Eh, La fecha de entrega de este trabajo es el 30 de agosto del 2023. Soy del CA Neiva. Como tal, el trabajo nos pide una presentación personal. Actualmente me encuentro viviendo en Neiva, tengo 28 años. Soy auxiliar de sistemas. Eh, Como tal, siendo auxiliar de sistemas, me desempeño en el mantenimiento de equipos de cómputo, soportes a usuarios dentro de la compañía en la cual trabajo. eh, Configuro usuarios, doy soporte de lo que es a la ofimática, en aplicaciones dentro de la compañía, que maneja dentro de la compañía. Eh, ¿Qué más les puedo mencionar? Y pues soporte como tal a las personas que trabajan dentro de la compañía. Actualmente me encuentro estudiando ingeniería de sistemas, como les mencionaba en el CEA Neiva. Aquí dejo mis datos de contacto, que es mi Skype, que es Georfer, correo personal georfer@gmail.com, correo institucional geortisf, una virtual.edu.com y mi número de celular. En el trabajo nos pide eh, que realicemos una evolución histórica de las bases de datos. Como tal, empezamos desde 1884 y hasta 1923 hablando de las tarjetas perforadoras, eh, las cuales una pieza que contiene información digital representa mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas. Aquí podemos ver o observar una foto de las tarjetas perforadoras, las cuales es como tal el inicio de la evolución histórica de las bases de datos, las cuales nos piden es como tal una tarjeta que tiene dentro de sí perforaciones, las cuales nos permiten como crear, iniciar esta evolución de las bases de datos. Tenemos de 1950 a 1959 cintas magnéticas, las cuales nos dicen que es un tipo o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. Cintas magnéticas, las cuales, como su nombre nos indica, son unas cintas, las cuales por lo tanto almacenan información, es un método muy importante para almacenar información que queramos almacenar. Entonces aquí en 1959 nos habla McGreen, que propone el concepto de acceso generalizado de datos almacenados electrónicamente. Ya aquí nos hablan, nos hablan más ya un poco más avanzado, ya es electrónicamente, lo cual podemos almacenar los datos dentro de un equipo de cómputo y, y ya podemos aquí ya más electrónicamente. En 1961 tenemos IDS, almacenamiento de datos integrado. El modelo Enrique permitió la creación de un estándar de sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas informáticos.
Tenemos en 1962 a 1964 es la creación de COBOL. Ya es un tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de programación. Ya esto es como una empresa. Codazil es como tal la empresa que genera COBOL, que ya nos traen diferentes sistemas, lenguajes de programación. En 1970 tenemos el modelo de base de datos relacional, que ya es como ya más un lenguaje que creó Edgar Frank Codd, que definió el modelo relacional a través de un artículo, un modelo relacional de bases de datos grandes, eh, dentro de él que generan grandes bancos de datos compartidos. Tenemos la empresa Oracle, que es un sistema de gestión de bases de datos, así la empresa se llama igual que su sistema, relacionado a multimodelo, diseño principalmente para la computación green, empresarial y almacenamiento de datos. Tenemos en 1980 ya el lenguaje SQL, que es sistema de tablas compuesta por filas y columnas que pudieron compartir bases de datos, eh, jerárquicas y red como consecuencia de su nivel de programación. Era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Tenemos en 1990 Microsoft Access y Excel, como los conocemos actualmente, eh, programas de la compañía, el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos, pues ya como conocemos a Excel y Access. Y en el 2000 tenemos a las grandes empresas que son IBM, Microsoft y Oracle, que las cuales nos desarrollan actualmente unos lenguajes y sistemas NSQL y sistemas XLM. Ya aquí es más actualizado. Las tres grandes compañías que dominan actualmente el mercado de bases de datos, como las conocemos actualmente. En esta diapositiva nos piden conceptos seleccionados. Yo cogí tres conceptos que son bases de datos, integridad de datos y sistema de gestión de bases de datos. Nos dice que las bases de datos son colección organizada de datos estructurados que se almacenan de manera eficiente y sensible y accesible. Las bases de datos se utilizan para almacenar, gestionar, recuperar información y como mantenerlas de una forma más organizada. Y, por ejemplo, al momento de buscar a tal persona en una base de datos, lo que hacemos es buscar y nos especifica como tal a la persona que queremos identificar. Ya es como una forma más evolucionada de organizar información. Tenemos la integridad de datos, que es la calidad de datos almacenados en una base de datos que garantiza que los datos sean precisos, coherentes y completos. La integridad de datos nos permite garantizar como la seguridad de la información, que ésta permanezca como tal, como nosotros la dejamos, así esté la información. O sea, que sea íntegra y precisa y que nada se nos puede perder. Tenemos el sistema de gestión de bases de datos de BMS,
Es un software diseñado para administrar y gestionar base de datos, funciones para crear, modificar, consultar y mantener la base de datos. Aquí como tal el sistema de gestión de bases de datos es el medio que nos permite como tal administrar la base de datos, eh, que sea segura, que sea íntegra, que permanezca todo como debe ser y, por ejemplo, en una base de datos queremos administrarla y que en una compañía solo el medio de sistemas sea el que tenga como tal 100% acceso a esta información, que sea administrada. Tenemos las tendencias. Como tal, yo escogí base de datos en la nube. Es un servicio de bases de datos creado y acreditado por medio de una plataforma en la nube. Sirve para eh, muchas funciones que dentro de una base de datos tradicional con flexibilidad añadida de la computación en nube. Pues, en esta podemos implementar la base de datos, los usuarios instalan software, una infraestructura en nube. eh, Tenemos la información como tal protegida en la nube. Nos sirve mucho para en caso tal de que un incidente, bueno, hubo un incendio en la empresa, la información queda como tal en nube y queda más protegida. Tenemos las características, un servicio de base de datos creado y accedido a través de una plataforma en nube, permite a los usuarios de una empresa alojar bases de datos sin comprar hardware dedicado, puede ser gestionado por el usuario ofrecido como servicio y gestionado por un proveedor. Tenemos también como tal los beneficios que nos proporcionan las bases de datos en nube. eh, Acceso fácil, los usuarios pueden acceder a las bases de datos en la nube desde prácticamente cualquier lugar, escalabilidad y recuperación tras un desastre como les mencionaba. Tenemos también el ejemplo de utilización de bases de datos. Yo aquí tengo como ejemplo una biblioteca pública, eh, las cuales pues contienen miles de cientos de registros. Cada título, por ejemplo, acá a nivel educativo, ocupaciones, horas de dedicación a la lectura. Tenemos la tabla, los campos, la clave primaria, tabla relacionada, campos de clave foránea, consulta SQL. Las bibliotecas, pues, es un claro ejemplo, ya que podemos clasificar a las personas por su nivel educativo, ocupaciones y horas que asisten como tal las personas a la biblioteca. Entonces es un claro ejemplo de utilización de bases de datos. Conclusiones. Entre las conclusiones seleccioné que las bases de datos son el corazón de la gestión y organización de datos en la era de la información. También las bases de datos han evolucionado de sistemas simples de almacenamiento a estructuras complejas que impulsan la tecnología moderna. Las empresas aprovechan más los recursos que tienen disponibles, ya que con la compilación de datos, los usuarios tienen más coberturas para realizar diferentes métodos y recolección de información. En conclusión, pues las bases de datos nos ayudan mucho en el día a día para tener más como orden al momento de almacenar información y así poder acceder a ella. Eso es todo sobre el, el primer trabajo. Eh, Muchas gracias por la atención prestada.